Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fuerte saludo de paz y bien. Dios me los bendiga a todos ustedes. ¿Cómo estamos hoy? ¿Bendecidos, encendidos, mi amor? En victoria y con tendencia a mejorar. Tendencia a mejorar, ¿no es cierto? Dios mío, bendito sea el Señor que nos llene esa energía, esa fuerza espectacular que solamente viene del Espíritu Santo. Nadie más nos la da, sino el Espíritu Santo de amor. Perdón, organizo aquí un momento. ¿Cómo es grande el Señor? ¿Cómo es de inmenso el Señor, verdad? ¿Cómo es de grande el Señor con todo lo que nos da diariamente, con todo lo que nos regala el Señor? Porque Él nos da la lluvia, nos da el sol, nos da todo. Dice la palabra de Dios que Él le da el sol a los justos y a los injustos, a los pecadores y a los que llevan esa vida de santidad. Todo sale el sol. O sea, quiere decir que la presencia de Dios siempre se manifiesta en plenitud a cualquier persona. ¿Qué les parece? El problema es que ahí viene el lío espiritual, si aceptamos o no aceptamos ese sol, esa alegría, esa presencia de Dios. ¿Tú la quieres aceptar hoy? Yo la quiero aceptar. Entonces vamos a disponer todo lo que somos a la presencia de Dios para que este día sea maravilloso. Bendito y alabado sea mi Papá Dios del cielo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre Santo, yo te doy gracias, Papá, por este día que tú me das. Te doy gracias, Padre Santo, porque tú eres el que coloca el querer como el hacer. Tú pones en nuestro corazón esa fuerza de poder llevar tu palabra y tu mensaje a las personas que lo necesitan. Y hoy queremos ser con mi esposa ese instrumento de tu amor para que tú nos lleves a tu presencia viva, que tú nos lleves a ese mundo al cual pertenecemos, a ese reino al cual pertenecemos, que es el reino de los cielos. Por eso mi cuerpo, mi espíritu, mi alma son tuyos completamente, para que tú dispongas de mi ser, para que tú hagas de mí lo que tú quieras, para que tú seas el que moldee mi corazón como ese verdadero alfarero. Haz que mi cuerpo sea tu templo, Espíritu Santo de amor, y que de mi boca salga la palabra viva, porque solamente soy una voz, como lo decía Juan, una voz que clama en el desierto, una voz que habla, pero el que habla la palabra viva eres tú, Espíritu Santo de Dios. Ven a nuestro espíritu, ven a nuestra alma, ven a nuestro ser, ven a nuestro cuerpo, Espíritu Santo, y danos el alimento verdadero que solamente proviene de ti. Ese alimento que nos da esa fuerza para poder batallar en este mundo, al cual no pertenecemos. Dilo, yo no pertenezco a este mundo, yo no pertenezco a este mundo, yo pertenezco al reino de los cielos. Y por eso es que cada vez más quiero nutrirme con tu palabra. Gracias, Papá. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Jesús, por el sacrificio tuyo. Y gracias, Madre María hermosa, por cubrirnos con tu manto celestial, porque sé que también estás acompañándonos hoy. Bendito y alabado seas por siempre, y que hoy sea un día de bendición para mi vida, para mi familia y para las personas con las que yo comparto, con las que yo estoy interactuando. Gracias, 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 gracias por todo lo que se me da, incluso ante las dificultades. Yo te alabo y te bendigo, Padre, porque todo lo que pasa, pasa para bien. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, ¿qué palabra tenemos para el día de hoy, Moni? Bueno, hoy vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 33 al 37. Jesús dijo en aquel momento: también han oído ustedes que se dijo a los antepasados: no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento. Pero yo les digo que no juren por ninguna razón. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni juren ustedes tampoco por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo de sus cabellos. Si dicen sí, que sea sí. Si dicen no, que sea no. Pues lo que se aparta de esto es malo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.
cómo es de importante la cuestión del juramento, ¿no? Hay personas que tienen esa costumbre de jurar, de jurar. Uy, yo le juro yo he escuchado por mi mamita que yo no sé qué. Ay, Dios santo. Aquí el Señor nos está diciendo que no es correcto jurar. Si tú le prometes a Dios algo o le haces una promesa, es importante que tú la cumplas. O sea, porque está ¿cómo se dice? En deuda tu palabra, ¿sí? O sea, está en crédito tu palabra. Si tú no cumples esa promesa que haces, es lógico que tú vas a quedar muy mal. Y desafortunadamente, cuando uno es pequeño, a uno no le enseñan de pronto estas cosas que deben ser importantes para nuestras vidas. Si uno a veces de pequeño en el juego o quien sea, bueno, ahí dice, yo le prometo que tal cosa, ¿sí? Hace unas promesas de niño y resulta que son promesas que se deben cumplir. Impresionante. Yo le prometo que si usted no se porta bien, se va a ir de esta casa. Y no se porta bien y sigues ahí. Entonces, por eso el asunto no es que de pronto tu mamá te perdone y tenga misericordia y no te saques de la casa, sino que el asunto es que tu palabra no tiene validez. Entonces después no te hacen caso, después no te siguen la orden, la orientación, lo que sea, precisamente porque has prometido tantas veces y desafortunadamente no has cumplido. Aquí dice claramente el Señor que tú sí seas sí o que tú no seas no, porque todo lo que haces de más, o sea, porque todo lo otro será malo. Me gusta una versión que tengo acá que dice que a vosotros os falta decir sí o no, los basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí, dice, lo que pasa de ahí, de que digas sí o no, viene del maligno, o sea, de Satanás. Cuando tú empiezas a prometer cosas donde no puedes, aquí lo está diciendo el Señor, no te pongas a jurar cosas, porque eso no es de Dios primero. Nosotros no tenemos el poder sobre las circunstancias, no tenemos el poder, nosotros no, Dios lo tiene, pero nosotros no. Entonces yo no puedo jurar que va a suceder algo donde no tengo poder sobre ese algo, es imposible. Entonces por eso cuando yo me pongo a endeudarme con mi palabra, pues eso viene de Satanás precisamente para que tú quedes en el descrédito, para que tú no tengas esa posibilidad de que después te vayan a creer. Mire que yo me acuerdo con los abuelos y ellos contaban de que ellos daban su palabra de la venta de un terreno, daban su palabra frente a un negocio, lo que sea, y eso era sagrado, o sea, su palabra era, mejor dicho, la ley, en pocas palabras. Y después de un tiempo empezaron que los contratos, porque, ay no, es que dio la palabra y no cumplió. No, es que ese hizo tal negocio y ese salió con cuentos raros. No salió con ninguna situación en realidad. Y entonces empiezan a aparecer los contratos, empiezan a aparecer las letras, o sea, todo eso para que la palabra, o sea, ya la palabra no tiene la validez, sino que es un papel. Entonces, si lo dice así, lo que no está escrito no vale. Anda, no, o sea, si no está escrito no vale, no. Nosotros tenemos que, cuando nosotros les damos una palabra, nosotros debemos ser de palabra, debemos cumplir la palabra. Dice, ay no, es que las palabras se las lleva el viento. No, no se las lleva el viento. Y eso muy claramente lo saben las personas que trabajan en la oscuridad, porque ellos trabajan con maldiciones, y esas maldiciones cuando ellos las profesan las dejan activas. Por eso nosotros si en algún momento
recurrimos a ello y buscando amarrar a alguien, buscando un negocio, buscando la relación, buscando la separación de alguien, etcétera, es muy importante que nosotros nos arrepintamos por eso lo que hayamos mandado a hacer y que anulemos esos contratos, anulemos esas maldiciones porque quedaron vigentes y esas te van a pasar una cuenta de cobro. Entonces es necesario, o sea, Dios nos da las herramientas para que esto se cancele. Dios nos da las herramientas para que toda maldición, todo conjuro sea anulado. Pero yo tengo que decirlo, así como en su momento dije, ve, hágame el trabajo para tal cosa. Así mismo tengo que decir, anulo ese contrato, anulo esa maldición, anulo lo que yo mandé a decir o hacer, porque las palabras no se las lleva el viento. El Señor todo el tiempo está diciendo que la palabra tiene poder. Precisamente Él viene a mostrar cómo la palabra de Dios tiene poder. Por eso se llama la palabra encarnada. Jesús es la palabra encarnada. Entonces quiere decir que tomó carne, que tomó una corporeidad para que nosotros viéramos cómo es la palabra. Y Él habló las palabras, dice, lo que yo digo viene de mi Padre, o sea, es lo que dice el Padre. Entonces nosotros cuando hablemos debemos tener cuidado porque esas palabras, y más si nosotros nos estamos diciendo hijos amados de Dios, de verdad tengamos presente eso. O sea, otros que aún no reconociéndose hijos amados de Dios, ellos saben que la palabra tiene un poder. Entonces necesitamos realmente como hacernos consciente de lo que estamos haciendo y diciendo, especialmente lo que estamos diciendo. Por eso cuando nosotros nos peleamos, cuando nosotros tenemos una diferencia con alguien, importantísimo que nosotros no nos pongamos a hablar necedades, no nos pongamos a decir cosas que son inmundas. Realmente en el mal genio se dicen unas maldiciones terribles. Se insulta, se lastima, se injuria, se calumnia a las personas de manera impresionante. ¿Y todo por qué? Porque dejamos que el mal genio tome control de nuestra vida. Y el mal genio es demonio. No es, no, es que te subió la bilirrubina. No, la realidad es que es un demonio que está controlando. Sino porque las personas dicen, no sé qué me pasó, perdí el control de mí y acabé con... Entonces, no, yo no puedo permitir que el enemigo con sus malos sentimientos y demás haga que yo pierda el control y me ponga a hablar y a decir y a maldecir y a proferir una cantidad de cosas que lo único que hacen es destruir, hacen dañar, hacen herir a las personas. Y después yo quiero muy tranquilamente acercarme. Ay, no, es que yo sí te amo profundamente, yo sí tal cosa. Y la realidad es que no te has dado cuenta de todo el daño que generaste y crees que la otra persona sí, nomás porque sí, ya olvidó. Ojo con esto, esas palabras quedan grabadas en la mente de la persona y solo en el proceso del perdón, de la reconciliación realmente podemos entrar a anular, porque la otra persona tiene que hacer el proceso de perdonar, de sanar la herida que se dejó. O sea, no es simplemente, ya por así, una palabra que sale de la boca. No. Es un proceso para perdonar, para sacar el dolor, para sanar ese dolor y ser restaurado. O sea, tengamos consciente de que nuestras palabras pueden hacer un daño grandísimo, porque igual que las heridas corporales que requieren un proceso para la sanación, así en la vida humana, las heridas que se profiesen por palabras tienen que hacer un proceso para la sanación. Entonces, no seamos tan ligeros de palabra. Si vamos a hablar, que sea
realmente una palabra que edifique, una palabra que motive, una palabra que ayude a la otra persona a crecer. Y controlemos nuestras palabras, controlemos lo que nosotros estamos diciendo. Si tú le dices sí a algo, que tu palabra tenga ese valor. Si tú le dices no, pues que tu no sea no. Y no que después de mucho, por ejemplo, cuando el niño pide algo y le dicen no, y sigue con la pataleta y la pataleta y la pataleta, y tú cedes a eso, ¿dónde está tu palabra? Por eso es que más adelante tu hijo no te va a creer absolutamente nada y puede seguir insistiendo todas las veces para seguir haciendo lo que quiera. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente esto. Y no se te ocurra jurar por nadie, porque no tienes ese poder. El único que tiene el poder es Dios. Hay cosas que son sagradas, hay cosas que no las vas a poder tú modificar. Entonces, el juramento es algo que queda para Dios, nadie más. Nosotros es suficiente con comprometernos en algo, pero que esa promesa realmente sea así. Cuando tú dices sí o cuando tú dices no, tú te estás comprometiendo. Entonces es muy importante que lo cumplas porque está en crédito lo que dices, tus palabras. Y por eso fácilmente pasas como un mentiroso o una persona de palabra. O sea, qué validez tan grande yo he conocido cuando dicen, esta es una persona de palabra, y se siente se siente muy bonito, se siente muy agradable cuando a alguien se le reconoce, y a la persona, me supongo, sentirá como un orgullo, pero un orgullo bonito de decir, yo sí soy de palabra, yo cumplo lo que digo, y eso pues es una bendición de Dios. Me llama la atención cómo en redes sociales, cuando se habla del gobierno, se dice es que este presidente cumple o no cumple, este presidente es justo y no justo, o este mandatario, no necesariamente hablamos de un presidente, sino un mandatario, un gobernante, el que sea, cumple y no cumple. Y bien, qué bonito es saber que alguien cumple la palabra, que da una seguridad, ¿sí? Da una seguridad. Por eso es bueno hoy el cuestionamiento que el Señor nos está haciendo con respecto a decir sí o no, o decir prometo, ¿sí? O decir juro, porque el jurar no es que sea malo, hay que ver por qué lo juramos. El Señor nos invita incluso a decir, no estés jurando, porque si juras es porque lo vas a cumplir, porque el juramento es algo sagrado, y a veces se jura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí que es grave, Entonces, ¿hay que cuidar nuestra manera de hablar? Claro que sí, hay que cuidarla. Imagínense si el prometer es sagrado, el prometer, digamos que no pasas de yo juro, sino pasas a la promesa es sagrada. Por eso que tú sí sea sí, que tú no sea no. Es importante. No sé cómo estás tú con respecto a este tema, porque por ejemplo en el matrimonio, hiciste un compromiso, hiciste tú una promesa en el matrimonio. Hay momentos en que hay que tomar distancia. Siempre lo digo, hay que tomar distancia. Moni, ¿hay que tomar distancia o no? Cuando hay un maltrato, bendito sea mi Dios, hay que tomar distancia. No estoy diciéndote que te separes. La separación no es de Dios, no es de Dios. Búscale el pretexto por donde le busque y búscale los argumentos. Pero tú hiciste una promesa ante el Señor, mantente fiel a esa promesa, porque tú lo hiciste fue ante Jesús, tú te casaste fue con el Espíritu Santo en esa promesa. Te casaste con mi Jesús, no con la persona, ni con el hombre, ni con la mujer te casaste allí. Ellos fueron solamente un instrumento, y mantente fiel a esa promesa. Solamente que en ocasiones hay que tomar distancia. Porque si no tomas distancia, te estás volviendo simplemente en un objeto en el cual la otra persona te maltrata, te humilla, te ofende. Toma distancia. Pero ese tomar distancia no estás diciendo que tú fracasaste en eso, sino que realmente a veces ayudas frente a esa situación, porque a veces las personas se vuelven demasiado
se afianzan tanto en el malestar, en el dolor, en la angustia, en el desespero, en el maltrato, se afianzan tanto que ya lo hacen familiar, lo hacen vida, lo hacen como si eso fuera costumbre, como si eso fuese parte de la relación. Y no es así, no es así. Entonces, ten mucha prudencia con respecto a lo que hablas, ten mucha prudencia con respecto a tu promesa. Y si tú has venido jurando, ya, ve y pides perdón. Por eso tenemos tan hermoso nuestro sacramento de la reconciliación, para que tú te acerques al sacerdote, le pidas perdón a Dios a través del sacerdote, porque es a Dios a quien le estás pidiendo perdón, no al sacerdote. Él es simplemente un instrumento. Y te confiesas de esas maldiciones que tú has dicho, porque es decir mal. Si has jurado en vano, no jurar su santo nombre en vano, primer mandamiento. ¿Se imaginan ustedes? No jurar. Segundo mandamiento, que nos enseña la iglesia. Sí, nos enseña la iglesia, no jurar su santo nombre en vano. Eso nos enseña nuestra iglesia, no jurar. Entonces, no utilizar el nombre de Dios en vano. Ya a veces, Jesucito, Jesucito, y por todo, y Jesucito, Jesucito, por todo lo nombramos. No somos prudentes con lo que hablamos. Es bien curioso, cuando trabajábamos en las cárceles de menores, yo estaba dirigiendo institución y con jóvenes súper conflictivos, muy conflictivos, en un sitio impresionante. Allí en Bogotá, donde trabajábamos, estaba yo coordinando una institución donde estaban los jóvenes más fuertes. Y yo tenía que tener conciencia de lo que decía. Porque si yo perdía autoridad con los muchachos, mejor que me fuera a vender paletas o vender empanadas, que es lo que más se vende tal vez. Porque ya, decimos, mi país perdería el año. Y tenía que tener una conciencia de lo que decía, porque si yo decía blanco, era blanco. Así me había equivocado. Blanco era blanco, negro era negro. Y tenía que tener esa palabra para que el muchacho viera que sí tenía yo palabra. Y en el muchacho, como decía, es que usted no tiene palabra. Eso era tremendo, usted no tiene palabra. Y fíjense, es bien curioso. En el término de la calle, les voy a decir una anécdota curiosa. En la calle la palabra vale. Mucho, entre ellos. Es increíble. Entre ellos la palabra vale, porque si no, la muerte le llega. Es tremendo, ¿no? No cumpliste, mueres. Te persiguen, te rechazan y mueres. Impresionante. En el plano del mundo, de la droga, la palabra vale. Nosotros que estamos en la luz, ¿la palabra nuestra vale? Tremendo, tremendo. Ahora, ¿cómo yo me caigo en cuenta en esto? Digo, Dios mío, ayúdame a cambiar mi actitud. Ayúdame a cambiar mi actitud. Que lo que yo diga lo cumpla. Que lo que yo prometa, porque hago una promesa, la promesa, recuerda, es sagrada, muy sagrada. Entonces, seamos prudentes con respecto al hablar. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Es tan fuerte nomás el decir sí, es tan fuerte, mira que el Señor nos lo está diciendo. Nos dice que tú sí seas sí, que tú no sea no. Que no entres en promesas, porque no puedes prometer, es preferible no prometer. La promesa es sagrada, no jurar. El juramento es sagrado. Ahora imagínate tú en los deportes, ponte tú a pensar cuando tú haces, que allí en el colegio hacías algo, o en el ejército, o vamos allí a un juramento en el tribunal. Usted promete decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Imagínate, jura, no dice no, prometo, jura. ¿Te imaginas tú nuestras leyes cuando estamos en el mundo y estamos allí simplemente jurando y ponemos la mano en la Biblia? ¡Qué condenación tan impresionante! ¿Te imaginas? Ahora cuando juro ante ustedes, sino que Dios cuando hacemos los juramentos a la bandera o hacemos el juramento al del deporte, ay Dios mío, qué palabra. Yo cuando ya conocía al Señor decía, ay Dios mío, ¿cómo es que voy a jurar? Juro comportarme de acuerdo, sino que él o ellos me demanden, Dios, y ustedes me demanden, ay Dios mío, ¿cómo estamos de mal en nuestra sociedad? Utilizando palabras que son demasiado delicadas, demasiado fuertes. Por tanto, empieza tú a modificarlo. Si tú diriges colegios, si tú tienes una autoridad ante
ante personas, si tú eres, no sé, ante la ley, tienes alguna, no sé, algún puesto importante, ya es hora que empieces a modificarlo. No es que así se hace y así siempre se ha hecho. Pues, mi hermano, estamos hablando del reino de los cielos y estamos hablando de salvación. Porque estos mensajes son para salvación, no es para que tú te comportes bonito y te comportes bien, así lo voy a comportar para bien. No, es para la salvación, mi hermano. Y es empezar a modificar nuestro comportamiento. Incluso yo sugerí en donde trabajábamos, sugerí que teníamos que no hacer ¿cómo es? Banda de guerra. En la banda de guerra y todas esas cuestiones, no teníamos no que decir, hasta la banda de guerra. Dije, ¿cómo así que la banda de guerra? Eso no es una banda de guerra. Y cambiamos el concepto de la banda de guerra, incluso el juramento a la bandera. Nada, que juramentos, eso no es juramentos. Y que el juramento del deportista, tampoco juramento del deportista. Yo al menos doy mi palabra, al menos doy mi palabra, que queda un poquito más bajito que el juramento, ¿no es cierto? Imagínate, si el sí es sí y el no es no, que seamos de palabra. Dios mío, que me ayude. Yo quiero, ahora Moni, si tienes algo que decir, porque quiero entrar un momentico en oración, que lo siento. Así. Quiero que oremos, por favor, y le pidamos perdón a nuestro Padre Dios, porque de mi parte reconozco que no he sido fiel a las promesas que he dado, no he sido fiel a mi sí y no he sido fiel a mi no. E inclusive jurar, bendito sea mi Dios, espero no haber jurado, y si juré, que lo haya hecho, que haya cumplido con ese juramento. Y que si he dicho palabras inadecuadas, Señor, hoy que me coloques, como dice tu palabra en los Salmos, un centinela que dirija mis palabras, porque no he sido de palabra. Hoy quiero pedirte, Papá Dios del cielo, que me ayudes a tener coherencia en mi vida, que me ayudes a cambiar mi manera de hablar, porque tal vez he tratado de ser muy católico, una persona muy creyente y dar testimonio a los demás, pero he infringido algo tan importante como es el saber hablar. Trato de comportarme bien, pero mis palabras van diferente a lo que es mi comportamiento. Y hoy reconozco que sí he fallado, hoy reconozco, Padre. Por eso te suplico que coloques un centinela en mi boca y, como dice el Salmo 50, bendice mis labios para que mis labios proclamen tu alabanza, porque sí he fallado. Ayúdame, Papá Dios del cielo, a ser coherente en todo sentido, en todas las áreas de mi vida, a ser coherentes, inclusive en esto tan importante que es el hablar, porque de igual manera Santiago me lo enseña, que la lengua es tan peligrosa que incluso la compara con esos botes, con esos barcos inmensos, que solamente un timón maneja el barco, y la lengua es así de poderosa. Por eso hablan de la lengua viperina, y yo creo que a veces tengo esa lengua llena de ponzoña, de veneno, porque sin darme cuenta, a pesar de que soy creyente, sin darme cuenta, por el pecado que tengo en mi corazón o en las heridas que cargo en mi interior o por los aprendizajes que tuve en mi familia, en mi cultura, no me he dado cuenta que cometo imprudencias con mi hablar. Que mi sí sea así, Papá Dios del cielo, y que yo de mi boca, si llego algún día a prometer algo, que lo cumpla, Padre, porque sé que he fallado mucho. Y te pido que me ayudes a tener convicción de pecado. Espíritu Santo, muéstrame en qué momentos de mi vida yo he prometido y no he cumplido. Muéstrame para yo arrepentirme de ese pecado. Y si todavía tengo la posibilidad de cumplir esa palabra que di, ayúdame a cumplirla, porque tal vez dije que iba a pagar tal vez algo y no lo pagué. Y tal vez no tenga el dinero ahora, pero ayúdame a conseguir ese dinero y poder pagarlo. Ayúdame a estar en común unión con estas personas que les he quedado mal con respecto a mi promesa o a mi sí que he dicho. Ayúdame, Señor, a enmendar tantos errores que he cometido. Por favor, ayúdame. Y hoy me entrego a ti porque quiero ser coherente en mi forma de ser completa. Yo quiero ser parte del reino de los cielos, y en el reino de los cielos no hay mentira. Y si yo digo un sí y no me comporto como tal, estoy siendo un mentiroso. Y la mentira, el padre de toda mentira, es el enemigo. Yo no quiero ser parte de este mundo, Padre. Yo soy parte del reino de los cielos. Y hoy me estás enseñando una parte importante de las cuales he fallado mucho. Porque no tengo palabra. Y reconozco que no tengo palabra porque la mentira incluso sale de mi boca. Por eso coloca esa centinela en mi boca. Colócalo, Padre Santo.
Y bendice a mis hermanos, que si este mensaje llega a sus corazones, bendícelos para que ellos tengan una palabra siempre firme y que sean de testimonio. No es de los ancianos, a los que se les creía que ellos eran de palabra, sino que yo tengo que empezar a creer también que yo soy de palabra, a convencerme que soy de palabra. Gracias por este mensaje que me das, Papá Dios del cielo, y bendice a mis hermanos que se dejan mover por este mensaje, porque tu mensaje es vivo y eficaz. Bendito y alabado seas por siempre, y te bendigo y te alabo, y por lo que me enseñas a diario. Amén, amén y amén. Amén. Bendito sea mi Dios, que coloque realmente esa centinela en nuestras bocas. Te voy a dejar 3 videos para que tú los mires. El primero va a estar acá y al final te dejo otros 2. Sobre todo ese cuidado con respecto a lo que nosotros hablamos y decimos. Que el Señor coloque realmente esa centinela. Bueno, si te gusta este video, dale like, compártelo con otras personas si te interesa. Allí con tus grupos, con tus comunidades, y si tienes algún comentario, por favor háznoslo saber ahí en los comentarios. Y si deseas apoyarnos económicamente, para nosotros sería un gran beneficio. Dios te bendiga, te guarde y que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Un fuerte abrazo de paz y bien. Dios te bendiga.